Spanning Tree entonces es el tema quizás más pues relevante a nivel de capa 2 que Cisco obviamente evalúa, digamos que con otros criterios más a fondo, es más riguroso en esa evaluación. Entonces es fijo que y seguro que van a haber varias preguntas acerca de Spanning Tree. Entonces es un tema a nivel de capa 2 que tenemos que tener muy claro. Es puede ser complejo, pero al ser como robusto el protocolo, entonces tiene muchos conceptos y funcionalidades, entonces hay que tener, digamos que el funcionamiento y la operación de Spanning Tree clara, y puede ser aprendida fácilmente siguiendo ciertos como criterios en su operación. Y de esa manera pues aquí vamos a analizar varias como topologías de red, y vamos a mirar cómo funcionaría el protocolo Spanning Tree, digamos, de una manera computacional o manual, haciéndolo manual. Y la idea entonces de esta clase de hoy es poder entender y de alguna manera, digamos, asimilar cómo funciona Spanning Tree y con varios ejemplos, ¿sí? Y nosotros dándoles algunos como eso, Cisco lo llama mejores prácticas a la hora de la implementación de Spanning Tree y de comprender el funcionamiento. ¿Por qué, ¿Por qué fue creado Spanning Tree? Entonces, debido a que pueden existir entonces redundancias a nivel de capa 1 y capa 2 del modelo 2, y entonces, como nos muestra la diapositiva, los switches entonces tienen rutas redundantes que pueden existir entre dos dispositivos. Entonces Spanning Tree lo que busca es mejorar eh, o eliminar de cierta manera esas rutas redundantes que pueden ocasionar fallas a nivel de capa 2. Spanning Tree es un protocolo de capa 2 entonces que ayuda entonces que funciona cuando hay enlaces redundantes. ¿Qué problemas existen a nivel de capa 2? ¿Qué problemas podemos encontrar? Entonces ahí podemos ver cuando existen se generan varias copias de una misma trama en diferentes puertos de diferentes switches. Eso es un problema. Otro, la tormenta de broadcast. Eh, y por último, vemos que múltiples copias de una trama únicas que van como a un mismo destino. Para, para entender esto, entonces debemos saber cómo funciona el switch, de qué manera hace el flooding de las tramas. Entonces el problema con la redundancia, el primer problema que vemos es que, bueno, a nivel de, aquí nos hacen con la analogía que en capa 3 existe un campo dentro del header de IP que puede de alguna manera, en tiempo de vida el TTL funciona en cada salto de cada router, entonces de alguna manera evita esos loops a nivel de capa 3, pero vemos que en Ethernet a nivel de capa 2 no hay un mecanismo que permita pues o evite que se propaguen esas tramas de 10. Entonces en el ejemplo vemos cómo existe un problema entonces cuando, por ejemplo, veamos este escenario cuando yo activo acá el puntero. Si me deja. Entonces veamos el primer ejemplo cuando, en este caso donde el PC1 envía un broadcast al switch 2. Entonces va a haber una comunicación entre PS1 y PS4, ¿sí? Entonces PS1 envía una trama al switch 2. Entonces switch 2 actualiza dentro de su tabla MAC. Él construye y relaciona entonces que el puerto 11, por donde recibió esa trama, relaciona entonces el puerto con la dirección MAC de este PC1. Entonces S2 como no tiene, digamos, dentro de su tabla MAC, la dirección MAC,
de destino de PC4. Entonces él hace un forward, un reenvía esas tramas a todos los puertos tratando de buscar esa MAC de PC4. Entonces él envía, hace un flooding de esa trama a todos los puertos menos por donde recibió la trama de origen. Eh, entonces eso hace que esa trama se propague por los troncales de switch 2, que uno va al switch 3 y otro iría al switch 1. De esa manera entonces S3 va a recibir esa trama por el puerto Fast Ethernet 2, como vemos en el ejemplo. Entonces S3 va a construir en su tabla MAC, va a definir que aprendió esa MAC, esa trama, esa MAC por el puerto Fast Ethernet 2, ¿sí? Igual pasa en S1. Esa trama que propagó S2 S1 lo va a recibir por el puerto Fast Ethernet 1. Entonces el switch dice que recibió esa trama, esa MAC, entonces relaciona la MAC de origen con el puerto Fast Ethernet 1. Como estos dos switches aún no... bueno, aquí vemos que cuando S1 entonces envía la trama por el puerto 2, S3 actualiza la MAC table reflejando el PC1 y es ahora alcanzable a través del puerto 1. Entonces, ¿qué pasa aquí? Como S1 y S3 no tienen dentro de su tabla MAC la dirección MAC de destino de PC4, entonces S1 va y S3 van a hacer el mismo flooding que hizo S2, ¿sí? Entonces él ahora va a enviar esa trama por todos los puertos menos por donde recibió la trama. Eso va a hacer que entonces S3, en el caso de S3, él vuelva y actualice su tabla MAC diciendo que esa trama la aprendió por Fast Ethernet 1 y no por Fast Ethernet 2. Entonces eso genera un problema y un loop. Entonces ¿qué va a hacer esa trama? Se va a propagar por todos los switches. Entonces eso va a generar que el switch actualice su tabla MAC diciendo que la aprendió por el Fast Ethernet 1 y después la aprendió por Fast Ethernet 2 y así sucesivamente. Igual va a pasar con S2. Ese es como un problema que se generan con las tramas. Tormenta de broadcast, donde hay un bucle, cuando existe un loop de capa 2, entonces digamos que ese recurso ancho de banda se va a hacer, va a generar problemas y entonces el tráfico de la red va a verse afectado y se pueden generar ese DOS. Eso es cuando existe esa propagación de tramas y esa tormenta de broadcast genera problemas a nivel del otro tráfico de la red. Y el último problema es el duplicado de tramas únicas, donde vemos que cuando PC, es como el mismo ejemplo anterior, PC1 envía a PC4 una trama, una comunicación, entonces S2 no tiene PC4 dentro de su tabla MAC. Entonces S2 es capaz de hacer el flooding hacia los dos puertos menos por donde recibió la trama, por el puerto 11, y de esa manera entonces tanto S3 como S1 van a enviar la misma trama a PC4. Ese es en realidad, entonces van a ver, digamos, ese duplicado de tramas que van a llegar al destino de PC4. El bridging loop, aquí vemos otro ejemplo, y es cuando existe, imaginemos el mismo escenario de PC1 quiere enviar una trama a PC4 y switch A y switch B no tienen dentro de su tabla MAC la MAC de destino de PC4. Entonces, ¿cómo funciona? PC1 entonces envía una trama al segmento A, donde el switch A va a recibir por el puerto Giga 101 esa trama. Entonces va a construir, decir que la MAC de origen de PC1 la relaciona con el puerto 101. Igual pasa en el switch B. Switch B dentro de su tabla MAC relaciona la MAC de origen con el puerto 1 Giga 101. Listo. Como ellos no tienen la MAC de destino de PC4, entonces hacen el flooding, envían esa trama a todos los puertos menos por donde recibió la trama de origen. Entonces switch A va a enviar esa trama al segmento B
y switch B va a enviar esa trama al segmento B también, tratando de buscar respuesta de este equipo PC4. Como enviaron la trama, entonces en el caso de switch B, él va a recibir esa trama que fue generada por switch A por el switch por el puerto Giga 102. Entonces este switch B va a actualizar su tabla MAC diciendo que esta MAC de origen de PC1 la ve por el puerto ahora 1 Giga 02. Igual pasa en switch A. Cuando switch B hizo el flooding de esta trama de buscando la MAC de PC1 y buscando la MAC de PC4 de destino, entonces esta trama va a viajar y switch A va a recibir la misma trama por 1 Giga 02. Entonces ahí se va a generar un loop de esa trama, va a viajar en estos dos segmentos y nunca va a alcanzar el destino. Entonces, como Spanning Tree entonces trata entonces de eliminar esas rutas, esa redundancia. ¿Cómo funciona? Bloqueando esas rutas que pueden causar esos loops que vimos anteriormente. Entonces STP lo que hace es enviar BPDUs, que son datos entre los dispositivos de capa 2, tratando de construir. La intención de Spanning Tree es construir su propia topología, definiendo una sola ruta al root bridge, digámoslo. A la final el funcionamiento va a ser ese. La finalidad de Spanning Tree es construir su propia topología, haciendo que pueda, digamos, tener esa redundancia y esa confiabilidad. Entonces en este escenario, en el mismo ejemplo, vemos que Spanning Tree bloquea un puerto. Entonces todos estos equipos solo van a tener una ruta hacia PS4 que va a ser saltar de S2 a S1. Cuando este trunk falla, entonces Spanning Tree es capaz de modificar su topología y volver a cambiar su volver a, digamos, establecer esa conexión con el destino por otra ruta, digamos, backup. Entonces aquí vemos los roles de los puertos que Spanning Tree debe definir. Entonces primero debe existir un root bridge, que va a ser el router aquí es necesario que cuando ustedes lean acerca de Spanning Tree en libros de guía de Cisco o en el propio Netacad, ellos bridge sería el mismo término de switch, la misma terminología. Entonces cuando hablen de bridge pueden asimilar de qué es un switch en realidad. Entonces el root bridge es un dispositivo de capa 2 que está en la red. Entonces el protocolo Spanning Tree define un switch como el root, como la raíz. Va a existir un solo root bridge, que es el que va a controlar y va a crear su propia topología. En este caso STP entonces maneja una instancia, es decir, que solo va a correr un algoritmo de Spanning Tree en la red para este caso de STP. Entonces, bueno, root bridge es un switch que es el root, que va a controlar y va a construir su propia topología. Existen unos root port que son esos puertos de los otros. Los root port son puertos de los demás switches que no son root bridge. En este caso S2 y S3 no son root bridge. Entonces ellos deben tener un solo root port, que es el que va a establecer la comunicación con el root. Y por lo general ese root port se define como el costo más bajo hacia el switch, o sea, cuánto le cuesta llegar esos switches al root. Entonces el valor más pequeño, ese puerto que llegue con menor costo al root bridge, va a ser el root port, va a ser establecido como el root port. Ya vemos cuáles son los costos y cómo se definen esos costos. Entonces el root port en este caso sería S3, tiene el Fast Ethernet 01 como root port, igual que S2 como el Fast Ethernet 01 de S2 como root port.
Después vienen los designated port, que son puertos que eh, pueden ser... debe existir un solo puerto designado por segmento. Entonces, ¿qué quiere decir por segmento? Entonces, el segmento se relaciona con el enlace entre S3 y S2, el enlace entre S2 y S1 y el enlace entre S2 y S3. Esos enlaces, esos troncales que vemos, son los segmentos. Entonces debe haber por un puerto por segmento que se va a definir vamos a definirlo como un designated port, y los restantes van a ser bloqueados. Entonces existen otros dos roles de puertos, que es el alternative port, solo para rapid spanning tree, que funciona como un backup en caso de que un designated port falle. Por ejemplo, un alternative port puede ser en caso de que este enlace falle, que les señalo acá con el láser, falle. Entonces este puerto se habilita y queda como un alternative port o como un backup para llegar al root bridge, otra ruta backup. Entonces hay puertos que se definirán como puertos backup en caso de que haya una falla en la topología. Entonces ellos se habiliten y puedan llegar al root bridge. Esos son como los roles. Entonces, dentro de la operación de spanning tree, nosotros debemos primero definir o interpretar de qué manera, cómo está construida la topología de spanning tree, cómo está desplegado spanning tree en una arquitectura de red que veamos, que es donde está implementado spanning tree. Debemos primero identificar quién es el root bridge, o cómo un switch queda como, o sea, es asignado como root bridge. Entonces debemos saber que el root bridge se convierte en el root, como analizando un BID. Entonces el switch que tenga el menor BID es el que se convierte en root bridge. Eso es una definición que hay que tener clara. El switch que tenga el menor BID es el que se convierte en root bridge. ¿Y qué compone el BID? Es una prioridad, un número que es una prioridad, que es de 4 bits. Entonces el primer criterio es que ese BID tiene una prioridad y tiene una MAC address para otras versiones de spanning tree. Entonces, cuando veamos más adelante que va a haber una instancia por cada VLAN, entonces va a correr una instancia de spanning tree por VLAN. Entonces aquí el BID va a tener el valor de la VLAN, ¿sí? Pero por ahora, entonces, interesémonos en saber que el BID está compuesto por la prioridad y una dirección MAC. ¿Listo? El menor BID es el root bridge, lo repito. Y si la prioridad en todos los switches es igual, entonces pasa a la siguiente instancia, que es la dirección MAC. Entonces la MAC con menor valor es el root bridge. ¿Listo? Por defecto, Cisco asigna 32.768 como el valor de prioridad. Entonces, si el valor de prioridad en todos los switches es igual, entonces pasa a un segundo criterio, que es la MAC con menor valor, la que va a ser asignada como el root bridge. ¿Listo? Ese es el primer criterio. Entonces, definir quién es el root bridge, o tener en cuenta quién es el root bridge. Luego de ello, existe analizar las rutas, los costos. Aquí es donde entramos a ver el valor del costo. Entonces, el rootback cost se usa para determinar el error de un puerto, si puede o no ser bloqueado ese tráfico. Entonces puede ser modificado el costo. ¿Pero qué es el costo? Entonces, un enlace. Entonces vamos a definir las interfaces. La velocidad de las interfaces van a tener un costo.
que antes por IEEE era lineal, entonces un giga va a tener un costo de 1, igual que el 10 giga, de 10, sí, 10 giga. 100 megas es de 10 el costo, digamos que es de una manera lineal, pero ahora la especificación que se utiliza ahora por IEEE es no lineal, entonces estos valores hay que, por lo menos estos cuatro, tenerlos claros. 10 gigas tiene un costo de 2, 1 giga tiene un costo de 4, 100 megas costo 19 y 10 megas costo de 100. Entonces vemos este escenario donde la menor prioridad es este switch, entonces de 24.577 es menor que los otros priority de los otros switches, entonces este se convierte como el root bridge. Y para llegar a él entonces hay, desde S2 hay dos rutas, este troncal y estos dos enlaces. Entonces, ¿cuál será la ruta más corta para llegar al root bridge por parte de S2? Será este troncal 1. Si el Fast Ethernet 01, como es Fast Ethernet, entonces va a tener un costo de 19. Como todos estos enlaces son Fast Ethernet, entonces aquí en el troncal 1 voy a tener un costo de 19, en el troncal 2 voy a tener un costo de 19 y en el troncal 3 voy a tener un costo de 19. Entonces S2 puede llegar por el troncal 1, que es la ruta más corta, que tendrá un costo de 19, pero también puede llegar por troncal 2 y con troncal 3, ¿sí? Entonces va a tener un total, un costo de 38. Troncal 2 de 19 y troncal 3 de 19, entonces 38. Entonces digamos que ese le cuesta más llegar por esos dos troncales que por ese. Entonces de esa manera es donde vamos a definir cuáles son los root port o cuáles son las rutas más cortas. Eso es el siguiente criterio que debemos tener en cuenta. Entonces dentro del diseño y la implementación de Spanning Tree yo puedo entonces definir costos a las interfaces, decirle, hacer modificaciones, pero ya teniendo digamos el diseño claro y el rol que pueda determinar un puerto en mi arquitectura de red. Entonces yo puedo definirle costos a las interfaces, pero digamos que Cisco no les va a preguntar que si tengo esta arquitectura, cómo puedo, no creo que esa, cómo puedo cambiar la ruta y modificar un puerto, costo de un puerto. Creo que esas preguntas son más para otro otro nivel, digamos, o de pronto el profesional. En realidad Cisco lo que evalúa es que ustedes pueden, que podamos comprender cómo funciona Spanning Tree, cómo está establecido el root bridge y la arquitectura o la topología de red en un escenario. Eso es lo que, entonces Cisco le puede preguntar cuál es el root bridge en en esta topología, y él le va a mostrar estos show Spanning Tree. Entonces ustedes tienen que mirar, analizar, digamos, esta imagen que le dan donde muestra el root ID priority, cuál es el bridge ID, analizar todo creo, a mí me salieron varias preguntas con un escenario y mostrándome la configuración de los equipos. Entonces, bueno, acá ellos acá, este material es de Netacad, entonces acá ellos tratan de enfocarlo en Rapid Spanning Tree, identificando entonces cuál sería el root bridge. Entonces S1 aquí muestran que es el root bridge porque tiene la prioridad. El root ID es ese BID que tiene cada uno configurado, ¿sí? Y entonces ellos muestran el root ID y el bridge ID. Entonces el bridge ID, como el root ID y el bridge ID son lo mismo en cuanto a prioridad y MAC, entonces yo puedo definir que el root bridge es el S1 es mi root bridge. Aquí me muestran para cada puerto. Igual para S2, entonces mire que el root ID entonces me va a mostrar el del root bridge, y el bridge ID es el que tiene cada uno configurado. Eso es importante saberlo. Entonces aquí vemos que para S2 y S3 entonces ellos tienen un root port y un designated port.
y bueno, en el ejemplo de abajo, entonces hay varios criterios o definiciones que son claras en la implementación de Spanning Tree. Es que cuando yo tengo un root bridge, defino S1 como root bridge, entonces los puertos del otro extremo donde llega, cómo llega S3 a S1 por el puerto Fast Ethernet 1, cómo llega S2 a S1 por el puerto Fast Ethernet 1, entonces esos puertos van a ser root ports por definición, y todos los puertos del root bridge van a ser designated porque tienen un costo cero, ¿sí? Estos puertos tienen costo cero para llegar al root bridge porque son, digamos, están dentro del mismo root bridge, entonces son costo cero. Pero entonces por definición nosotros decimos no, todos los puertos del root bridge son designated por, y todos los puertos con que se llega más con el costo más bajo, o si hay un designated port en el root bridge, el otro puerto del otro switch va a ser un root port por definición. ¿Listo? Pues en realidad sí sería los root port con el menor costo. En este caso Fast Ethernet 1 tiene un costo de 19 y este también tiene un costo de 19. Lo que faltaría es entrar a evaluar en este troncal cuál sería el designated port y cuál puerto yo voy a bloquear, que ya lo veremos más adelante. En esta lámina, después de S3 y C2 intercambian BPDUs, ST determina que Fast Ethernet OS 02 puerto en el switch 2 se convierte en un designated port, y el S3 de Fast Ethernet 2 se convierte en un alternate port. Entonces este alternate port va a estar en un estado de bloqueo, de no va a enviar y recibir tráfico, pero sí va a interpretar esas BPDUs que origina ese switch 1. Pero entonces, ¿por qué C2 y S3? ¿Por qué Spanning Tree eligió este puerto como designated port y no este? ¿Por qué bloquea este y no este? Esa es la pregunta que uno se hace. Entonces hay criterios de evaluar para evaluar cuál puerto yo bloqueo. Entonces aquí vemos que ya cada uno tiene un designated port y root port, entonces tenemos que definir el designated port y el bloqueo o el de alternativa entre este enlace. S3, entonces S2 switch 2 tiene una prioridad de 32.769, igual que el switch 3 para las dos interfaces. Pero switch 2 tiene una MAC menor que la MAC de S3, ¿sí? Por esa razón, entonces, por la que la MAC más baja, entonces S2 puede definir este como un designated port y este como un puerto bloqueado. Aquí hay otro ejemplo y aquí es donde les puse estos como criterios, digámoslo, repitámoslo, como criterios de cómo definir el designated port y los puertos blocking o alternative port. Blocking es para STP normal y Rapid Spanning Tree es un alternate port. ¿Listo? Entonces, cuando ya tengo definido quién es el root bridge, entonces en este enlace necesito saber cuál va a ser el puerto designado y cuál es el alternativo. Entonces primero evalúa cuál es el bridge ID más bajo, que fue como en la imagen anterior lo definimos. Si no cumple este criterio, entonces va a la ruta más corta, al root bridge. Si no, entonces el bridge ID, lowest sender bridge ID. Y por último, si no se cumple este criterio, entonces el cuarto sería el port ID, ¿sí? Entonces imaginemos que en este caso bloquearon este puerto debido a que aquí yo no tengo, digamos, la información del bridge ID de cada uno, pero imaginemos que tiene el mismo BID, el mismo costo y el bridge ID. Entonces si tiene el mismo bridge ID, entonces si este es un Fast Ethernet 3 y este es un Fast Ethernet 2, entonces este sería bloqueado. El lowest sender por ID quiere decir que el menor puerto
es el que va a quedar como designated port. Entonces, el root bridge es aquel switch que controla y construye su propia topología. Él envía unas tramas que se llaman BPDUs, y dentro de esas tramas entonces va en la información de, pues, importante, como el tipo de protocolo que está usando, que si está en 0 es CST o STP, Spanning Tree normal, una instancia. Si estás en 2, entonces va, si ese BPDU va en 2, entonces va Rapid Spanning Tree. Perdón, en la versión, si está seteado en 0, entonces es STP. Si está seteado en 2, entonces es Rapid Spanning Tree, un tipo de mensaje. Y las banderas, que estos flags, cuando indican un cambio de topología, cuando el root bridge detecta que un cambio de topología, entonces él envía dentro de su BPDU un flag indicando un change topology. Información del root ID, información del costo de la ruta del switch, él la envía. El bridge ID envía también, dentro de esa BPDU entonces va el bridge ID, que incluye la prioridad y la MAC de ese root bridge, por ID, el número del puerto. Un message age, que es la cantidad de tiempo que desde el root bridge envía configuración de mensajes. Esos mensajes son, el root bridge envía esos BPDUs cada 2 segundos, entonces es ese timer. El max age es ese tiempo que establece el root bridge para, es el máximo tiempo. Si se cumple ese tiempo, entonces quiere decir que, sin recibir BPDUs, entonces quiere decir que hubo un cambio en la topología, que ese enlace falló, entonces él tiene que volver a recalcular Spanning Tree. Y el hello time es el tiempo entre los mensajes del root ID bridge, y hay un forward delay. Esos son como los, digamos que el header de BPDU, o la información de esa trama de BPDU. ¿Cómo se propagan las BPDUs y cómo se define dentro de esos switches que vemos ahí quién es el root bridge? Entonces veamos ese proceso. Entonces, cuando aquí nos dicen que cuando un switch está encendido, entonces cada switch asume que es el root bridge con su propia información, su prioridad y su MAC. Entonces él dice, yo soy el S1, va a decir cuando se enciende que es el root bridge, S3 va a decir lo mismo, y S2 lo mismo. Como cada uno es un root bridge, entonces van a empezar a compartir BPDUs. Ustedes van a fluir BPDUs por todos los enlaces. Por ejemplo, aquí nos dice que S3 envía una BPDU a S2, ¿sí? S3 entonces le dice que él tiene un root ID 32769 con esta MAC a S2. Entonces S2 va a comparar la BPDU recibida con la información que él tiene. Entonces aquí dice que S2 es más bajo que S3, entonces S2 va a actualizar, va a conservar, digamos, su root ID. S2 compara este root ID con el BPDU S2. En el ejemplo, entonces S3 compara la información que le envía S2, y S2 es más bajo que S3, entonces en este caso S3 es el que actualiza la información de S2. S2 tiene root ID 32769 con una MAC menor que la de S3, que sería 2. Tienen la misma prioridad, pero la MAC de S2 es menor, por ende S3 digamos que actualiza su información, y ya S3 va a saber que S2, para S3 S2 es el root bridge. Entonces S1 recibe una información de S2, pero entonces S1 tiene una prioridad menor que S2. Entonces S1 recibió esa BPDU de S2, entonces él dice, yo tengo menor BID, entonces él ignora la información de S2.
Lo mismo, S3 va a enviar un BPDU a todos los puertos indicando que S2 es el root bridge, como lo vimos en la imagen anterior, porque S3 ya había actualizado, ya sabe que S2, para S3, S2 es el root bridge hasta este momento. Entonces S3 comparte esas BPDUs a S1. Entonces, ¿qué irá a pasar? Que, que S1 entonces si recibe tramas de S3 diciendo que S2 es el root bridge, entonces S1 lo va a ignorar porque S1 tiene una menor prioridad. Pero sigamos con el proceso acá. S2 entonces compara la información de S3 y S2 y todavía pues piensa que este es el root bridge. S1 entonces obtiene la información de S3, como lo repetimos, diciendo que S2 es el root bridge pero S1 entonces, como tiene el loop del BID más bajo, entonces también ignora la información. Entonces, después de intercambiarse esas BPDUs entre ellos, cada uno ahora sabe que ese uno es el root bridge. Entonces, de esa manera es como se construye, se define, digamos, quién es el root bridge. Continuando, entonces dice que S3 compara la información de S1 y S3 y ahora ve que el BID S1 es más bajo que este, entonces S3 ya va a actualizar esa información de que S1 es el root bridge. Entonces él ya, S3 como tenía S2 como root bridge, entonces ya dice, no, S1 es menor, tiene menor BID, entonces para S3, S1 es el root bridge. Y entonces S2 va a comparar con S1, entonces S2 analiza y compara la información y define que S1 para S2 es el root bridge. De esa manera es como nosotros también podemos interpretar y definir quién es el root bridge. En caso de que nos pregunten, debemos evaluar entonces el BID en los switches. Eso es todo. Entonces aquí dicen que el sistema ID, BID, ¿qué nos dicen acá? Si la prioridad son todos default, entonces si la prioridad está por defecto en todos los switches, entonces es la MAC más baja, eso ya es claro. Es el factor determinante para definir el root bridge. En temas de diseños y construir la topología, entonces el, el, el administrador de la red puede definir este switch y modificar la prioridad y decirle 0 o 1. Entonces, como en este caso, si yo tengo un switch core, tengo mi capa de distribución y mi capa de acceso, obviamente pues el switch C1 yo puedo configurarle una prioridad baja para que ninguno de ellos pueda ser el root bridge y que el core de mi red pueda construir su topología. Entonces yo les pegué este ejemplo de STP para que definamos quién sería el root bridge y definamos todos los puertos. Entonces cambio aquí con un marcador a esta pluma, aunque no soy muy bueno manejando el mouse. Vamos a tratar de escribir acá en esta lámina. Entonces lo primero que hay que hacer, aquí imaginemos que todos son, la mejor práctica para interpretar Spanning Tree es primero definir costos. Entonces asumamos que todos tienen para una suma, todos tienen un costo de, uy, no, esto no marca, control Z, denme un segundo, borro. Aquí me va a demorar un poco, pero pues es importante que poder digamos que voy a poner digamos que todos los enlaces van a tener un costo de 2. ¿Listo? Todos estos enlaces van a tener un costo de 2. Entonces yo, si no me dan la información, entonces tengo que entrar a mirar qué enlace hay
entre estos dos puertos, si son Fast Ethernet Giga, 10 Giga o Ethernet, entonces aquí los defino, entonces ya sé qué costo es. Es el primer paso, definir costos de los enlaces o los segmentos. ¿Listo? Luego va a definir quién es el root bridge. ¿Listo? En este caso, el root bridge es el que tiene el menor BID. Entonces miremos que el BID para switch C es 32.768, que es igual para todos los switches, si pueden ver. Como tienen la misma prioridad, el valor de prioridad, entonces entramos a mirar quién tiene la menor MAC, que en este caso es switch A. ¿Listo? Entonces switch A es nuestro root bridge. ¿Listo? Algo le pasó acá al PowerPoint. Entonces ya definimos costos, sabemos quién es el root bridge. Ahora vamos a definir los root port. Entonces, ¿cuál es la definición del root port? Son esos, son esos puertos que tienen el menor costo para llegar al root bridge. ¿Sí? Qué barra con este marcador. Bueno, el root port son los puertos de los otros switches que no son root bridge, de los otros switches que en este caso serían D1, C1, D2 y A2. Esos switches no son root port, entonces cada uno de ellos va a tener un solo root port. Y ese root port que es el costo menor para llegar al root bridge. ¿Listo? Entonces para D1, el root port, ¿cuál sería para D1? Nuevamente sería este puerto. Entonces voy a colocarlo como RP. Esto tiene un color. Este sería el root port. ¿Listo? Para D1. ¿Por qué? Porque tiene un costo de 2. No puede ser este porque tiene un costo de 2 más 2. ¿Sí? Tendría que ir hasta D2 y llegar a D1. Entonces tendría un costo de 4 este puerto de acá. Tampoco puede ser este puerto porque tendría un costo de 6. Tendría que ir hasta C1, D2 y A1. Entonces este puerto es un root port. Para D2, ¿cuál sería el root port? Entonces es este, porque tiene solo un enlace, tiene un costo de 2. No puede ser este porque tendría que ir hasta D1, tendría un costo de 4. Y tampoco puede ser este de arriba porque tendría un costo de 6, tendría que ir hasta C1 y D1. Entonces este es un root port. Bueno, ese es un root port. Para A2 solo tiene un puerto, entonces de la única manera que llega es por ese puerto, entonces se define como un root port. Este sería un root port. Bueno, y C1, entonces aquí C1 puede ser cómo llega C1 a 1. Tiene un costo acá de 2 y puede llegar también por este. Entonces C1 entonces puede tomar este como root port o este como root port. Como tienen el mismo costo, entonces 1, 2 y 2, 4, 2 y 2, 4. Entonces aquí ya entraríamos a mirar otro criterio, que sería como tienen el mismo costo y están en el mismo switch, entonces el menor por ID entonces sería el root port. Entonces en este caso cualquiera de los dos podría ser un root port. Si definimos que este es un Fast Ethernet 1 o un Fast Ethernet 2, entonces digamos que este es Fast Ethernet 1, entonces este sería un root port. Listo, entonces ya definimos para cada switch cuál es el root port. Ahora vamos a ver los designated port.
que es como el tercer criterio. Entonces, por definición o porque el costo es cero, los puertos del root bridge son designated port. Entonces estos dos serían designated port. Entonces aquí ya en este enlace ya están definidos los puertos. Nos faltaría entonces, como este es un root port, entonces tendríamos que entrar a mirar cómo. Y este es un root port. Entonces cuando yo tenga un root port, el otro extremo va a ser un designated port, digámoslo así. ¿Por qué? Porque la definición dice que debe haber un designated port por segmento. Entonces si este es un root port, si este es un root port, si este es un enlace, este es un root port y este es un designated, hay un enlace, si hay un root port, entonces el otro extremo debe ser un designated port, porque debe haber un designated port por enlace. ¿Listo? Aquí no sabemos quién es el designated port. Hay un enlace, pero no podemos, como no hay un root port, entonces no podemos definir el designated port. Y aquí, bueno, acá este switch A2 tiene el root port, entonces este puerto acá va a ser un designated port. Este es un root port. Esto no escribe cuando quiere. Root port. Entonces, ¿qué nos queda? Este enlace de acá y este enlace de acá. Este y este. Entonces necesitamos definir quién es el designated port en estos dos enlaces. ¿Cómo lo hacemos? Entonces miramos que en el caso de este enlace, switch D2 tiene menor MAC que este, entonces este va a ser un designated port. Y aquí va a haber un blocking. ¿Listo? Igual que acá, entonces este puerto tiene este switch de 2 tiene una MAC mayor que esta. Entonces este puerto sería designated port y este sería el blocking. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sería la ruta? Si A2 quiere llegar a C1, entonces la topología sería la siguiente, teniendo en cuenta que va por acá, así, va acá, sube acá y llega acá. Esa sería la topología de red de Spanning Tree. Borramos todo esto. Entonces, ¿qué enlaces bloqueó Spanning Tree? Bloqueó este y bloqueó este. Entonces la ruta de comunicación va a ser esta. Esa sería la topología de red. Veamos este otro ejemplo. Y aquí les copié esa información. Que son como las tareas que uno debe seguir para construir y bloquear los puertos. Entonces, esto es una topología, pues no la he visto en Cisco en los exámenes, no la he visto, no creo que le salgan una topología así tan amplia, pero es bueno analizar, digamos que puede no tener como complejidad, pero sí más robusto. Entonces hay que analizar mejor cuáles son los puertos. Entonces rápidamente ese SC se convierte en el root bridge debido a que tiene la MAC menor, asumiendo que la prioridad está por defecto para todos los switches. Entonces ahora identifiquemos los root ports, que es uno por switch.
Entonces CE tiene este puerto de acá tiene un costo de 4. Entonces este de acá va a ser un root port para CE. JB. JB puede llegar a SC al root por estos dos lados, por este lado, saltando acá, costo de 8, o puede ir por JP hacia SC, costo de 38, o puede ir dando la vuelta por acá, que ya sería un costo más le cuesta más llegar por ahí. Entonces JB asume que este es su root port porque tiene menor costo. Igual JP puede llegar por acá, puede dar la vuelta o puede llegar por acá, pero entonces JP este es el root port. Sigamos con JN. JN, ¿cuál sería el root port para JN? ¿Qué costo es el menor hacia el root bridge? Entonces acá haría 4 más 19, 23. Y aquí sería 19 y 4, 23, 27. Entonces este sería el root port. Listo. MG. ¿Cuál sería el root port para MG? Bueno, este. Aunque habría que contar 19, 38. Bueno, puede ir por acá 19, 23 y 19, 42. Y si se va por acá sería 8 y 38. Aquí creo que MG, bueno, pues vamos a contar 19 y 19, 38 y 4, 42. Si MG se va por esta interfaz. Y por abajo sería 4 y 4, 8 y 38. Entonces, bueno, si este tiene 42, entonces este es menor el costo por acá. Entonces este sería un RP. IRF dice que sería 3842 por este lado y 838. Entonces sí, este puerto de acá que les señalo es el root port para RF. Listo. Ahora, tercer paso, seleccionar un designated port, uno por segmento. Entonces ya sabemos que los puertos del root bridge son designated, los voy a marcar con una D, aunque es como igual, se parece a la P, pero esto es un designated port. Aquí en este segmento, como hay un root port, entonces este sería un designated port, porque va a haber uno por segmento. Entonces como este ya es un root port, este es un designated port. Igual acá, entonces ya tenemos ahora este no sabemos, toca entrar a evaluar este root port, que es este. Entonces aquí en este enlace hay un designated port, igual que en este RP, aquí hay un designated port. Entre estos dos, y aquí este sería un designated port también. Listo, creo que ya están todos. Entonces, ¿qué enlaces nos quedaron pendientes? Este y este. Y este también, porque JN tiene el root port por acá, entonces mejor marquémoslo acá. Entonces acá se puede ver mejor que tenemos este enlace y también este enlace por definir. ¿Cómo los identificamos entonces?
aquí entonces entramos con el primero. Este enlace acá, alguno de estos dos puertos va a ser un designated port. Entonces como JB tiene menor MAC que JP, entonces esto entra a ser un designated port. Y este entraría a ser un blocking. Igual que RP. RF, sí. En este enlace, bueno, ya vimos que JB con respecto a JP tiene menor MAC. Entonces, este JB se convierte en designated port y SpanIntry entonces entraría a bloquear este puerto JP. JP entonces tiene menor MAC que JN. Entonces en este enlace este sería el designated port y este sería blocking. Y acá en este último enlace espero, reviso un momento esto. Sí. En el RF con respecto a MG, entonces tiene menor, RF tiene mayor MAC que MG, entonces este sería el blocking y este el designated port. Entonces, ¿cómo sería la topología? Iría así y así. Listo, esto es otro ejemplo, pero entonces lo importante entonces de estos ejemplos y lo que aconseja, digamos, por ejemplo, en el libro de guías de certificación es seguir estas tareas, este proceso, y se hace más fácil la interpretación de Spanning Tree. Ahora veamos los tipos de Spanning Tree. ¿Todos van conmigo? ¿Alguna pregunta? Continúo. Aquí ya es como más definiciones. Aquí los tipos de Spanning Tree que existen. Entonces este es el estándar, el 802.1d. CST, que es una instancia de Spanning Tree, que fue la que vimos anteriormente. PBST. PBST es una actualización de Cisco. Solo PBST quiere decir que hay una instancia por VLAN, corre una instancia, un algoritmo de Spanning Tree por cada VLAN. Pero PBST solo, les cuento, usaba en su propia protocolo de encapsulación ISL que le permitía solo utilizar de 1 a 1006 VLANs. Ya con este Plus puede utilizar el estándar 802.1q y se actualiza con el estándar 802.1d. Entonces el PBST Plus utiliza una instancia de Spanning Tree por VLAN, ¿sí? Si les llegan a preguntar o por conocimiento, PBST solo, entonces fue una actualización de Cisco pero solo para ISL. El Plus entonces ya utiliza todas las VLANs. ¿Listo? 802.1d entonces es un estándar. El RSTP es el estándar 802.1w que mejora y converge adicionando nuevos roles a los puertos y intercambiando BPDUs. Entonces en esencia va a utilizar el mismo algoritmo, sino que algunos puertos los va a modificar y va a mejorar los timers. Rapid Spanning Tree entonces es utilizar, digamos, estas mejoras con varias VLANs en esencia, y múltiple VLANs MSTP, que es 802.1s. Son múltiples VLANs que pueden tener el mismo instancia de Spanning Tree. Entonces en este caso en MSTP definen como ciertas regiones de una red donde varias VLANs pueden tener solo una instancia, pero pues ya a fondo es un tema de SCNP. Aquí vemos una tabla de características donde vemos la necesidad de los recursos,
su estándar, la densidad de los cursos, la velocidad de convergencia. Entonces RCTP obviamente es más rápido. Y rápido Spanning Tree PBST es también, pues con lo que les decía, que utiliza todo lo PBST, utiliza todas las funcionalidades de RCTP. Entonces, ¿qué es PBST Plus? Es aquí vemos que el 802.1D entonces es solo una instancia, como vimos en los anteriores ejemplos, solo un algoritmo de Spanning Tree corre. No hay carga balanceada y los enlaces deben ser bloqueados para todas las VLANs, y la utilización de CPU es baja porque pues es solo una instancia de STP. Con PBST ya cada VLAN tiene su propio Spanning Tree. Entonces yo puedo... Entonces aquí por ejemplo para la VLAN 20 en este ejemplo este es el root bridge, pero para la VLAN 10 este es el root bridge. Entonces ya los puertos van a tener diferentes funcionalidades. Ya por ejemplo este puede ser blocking para una VLAN, pero forwarding para otra VLAN, designated port o root port para otra VLAN. Pero en esencia es el mismo funcionamiento. Lo que pasa es ya uno entraría a mirar por VLAN cómo está construida Spanning Tree. Aquí los puertos cuando operan en Spanning Tree, cuando está configurado Spanning Tree entre un switch, los puertos entran en estos estados, ¿sí? Ellos operan en varios estados. Por lo general un puerto, cuando yo tengo un switch y le habilito Spanning Tree, todos los puertos de ese switch por defecto están en blocking. ¿Listo? Entonces blocking, ¿qué es? Que bloquea el tráfico. Blocking bloquea, no envía ni recibe tráfico ni tramas, pero sí puede recibir el proceso de BPDUs. Todas las BPDUs, esa información que envía el root bridge, las puede recibir ese puerto e interpretar. Eso hace blocking. No puede entonces enviar tramas, como lo dije anteriormente, y no puede aprender max tampoco. Listening es un estado en que el puerto entonces puede recibir y procesar BPDUs, no puede recibir información forward, tampoco aprende max, pero es un estado en el que él escucha esas BPDUs y las interpreta. En learning no puede enviar tramas tampoco, pero entonces en learning ya puede aprender las MAC, las direcciones MAC por ese puerto. Entre listening hay 15 segundos, learning otros 15, y el estado forwarding es puede recibir BPDUs y enviar y transmitir. Un puerto disabled es que no hace parte de Spanning Tree. Entonces, ¿qué diferencias hay en STP con respecto a PBST Plus? Una de ellas es que la prioridad, como vimos, esta es el BID. Recuerdan que aquí hay un campo que dice Extended System ID. Entonces ese BID ya va a tener un valor más que va a ser la VLAN. Entonces esta parte de la prioridad, si la tiene por defecto, que es la 32.768, y estamos evaluando la instancia de la VLAN 2, entonces simplemente se va a sumar el valor de la VLAN con respecto al valor de la prioridad, y de esa manera yo voy a empezar a interpretar la prioridad y el BID con esa suma. Yo puedo modificar la prioridad y de los root bridge. Aquí hay unas razones para seleccionar un particular switch de un root bridge. Entonces pueden ser muchas. Seleccionar el core para mejorar el procesamiento de la BPU, de la CPU, porque pues imagínense 500 VLANs operando en un switch que puede ser de distribución que no tiene el mismo recurso de un switch de core, de un Nexus. Entonces el recurso computacional es mayor implementando PBST, aunque sea más rápido. El costo computacional es más alto, entonces debo definir yo que un switch con una capacidad computacional más alta pueda soportar varias instancias de STP. ¿Qué otras diferencias tiene PBST o qué adiciones? Entonces asume entonces dos nuevos puertos, que es un alternative port y un backup.
Eh, También adiciona unas características de Unlim Fast y Backbone Fast que se utilizan más que todo es cuando existe una modificación en la topología desde un uplink hacia sí, distribución o un backbone. Cuando ya backbone ya es cuando esos puertos backbone fast permitirán dar una alternativa al root bridge para que cuando cambie la topología estos puertos puedan ser un backup en el root bridge. Entonces cambia un campo, entonces en la banderita, si es RCTP entonces es Rapid Spanning Tree. Aquí ya vemos otro tipo de Spanning Tree que en realidad, bueno, aquí nos dice que puede trabajar comunicado con un switch corriendo el original 802.1d, entonces se soporta RCTP con STP. Entonces después de 3 BPUs perdidas indica que perdió conectividad. ¿Qué más podemos decir acá? En RCTP existen los H-Port. Son, son dispositivos, son puertos que por lo general están en la capa de acceso. Son esos puertos de los switches de acceso que conectan dispositivos finales, ¿sí? Entonces, como este caso de C2, conecta switches. Cuando está corriendo una instancia de Spanning Tree en esta red y sé que mi root bridge es este y sé que este C2 está en la capa de acceso que conecta dispositivos finales, yo debo eh, configurar este comando spanning tree por fast. ¿Cuál es la funcionalidad de ese puerto, de ese por fast? Tiene dos finalidades. Una de ellas es que permitirá que los puertos que están acá conectados no pasen por los estados de los puertos que vimos anteriormente, sino que esta blocking pasa a forwarding. Digamos que ese por fast le dice a ese puerto no escuche, no aprenda max, no pase por esos estados porque son 30 segundos, sino que de una le diga está blocking, pasa a forwarding, entonces mejora el tiempo de conversión ahí, ¿sí? Y esa es la primera funcionalidad, elimina dos estados. Y la otra es que eh, estos puertos no van a enviar BPDUs al S1, a TC. TCN no va a enviar. Sí, ya asume que estos puertos son finales, entonces él no va a enviar eh, BPDUs al root bridge. Aquí vemos configuración, eh, comando spanning tree mode. eh, entonces aquí yo puedo definir PVST plus. Con el switch priority puedo modificar la prioridad, spanning tree por priority. Entonces ahí puedo configurar la prioridad por puerto, el costo. Vamos acá los costos. Spanning tree VLAN por priority, pero entonces esto yo les voy a enviar el mismo documento de siempre para, para que hagan un ejercicio de configuración en Packet Tracer con respecto a PVST. Aquí entonces vemos los tiempos. Maximum Aging Time es esos 20 segundos que asume. Después de esos 20 segundos, si no recibió PDUs, entonces quiere decir que el root bridge asume que hay un cambio en la topología. El hello time son esos 2 segundos que envía el root bridge constantemente. Cada 2 segundos va a enviar esos BPDU. Aquí vemos la configuración de spanning tree para la VLAN 1, root primary. Aquí le asume para la VLAN 1 una prioridad. También un root security para balanceo. Y aquí con el show spanning tree yo puedo ver la información de cada switch. Y entonces al yo dar show spanning tree, él me despliega por VLAN cómo está configurado ese switch. Por fast y BPDU guard. Estas dos funcionalidades seguramente las preguntarán en el examen y hay que tenerlas claras. Hay que tener claro la funcionalidad. Por fast entonces
se configuran los puertos donde hay conectados dispositivos finales. Esa funcionalidad entonces permite que esos puertos no pasen por todos los estados de spanning tree, sino que pasen por blocking o forwarding inmediatamente sin necesidad de pasar por listening y learning, y evitará que enviar BPDUs al root bridge. Entonces elimina ese recurso, libera digamos un poco de los enlaces de ese tráfico, de esas tramas. Pero entonces, y ahora el BPDU guard funciona de la siguiente manera, y es importante saberlo. Imaginen el escenario que C2 en este puerto, alguien conecte un switch a ese puerto y por alguna razón ese switch tiene una menor prioridad que el root bridge. Al enviar esa BPDU por ese puerto, al estar conectado ese switch por ese puerto, envía una BPDU y inunda la red. Entonces todos los switches van a ver que esa BPDU, esa BPDU con esa información de ese switch tiene menor bridge ID, el BID es menor. Entonces todos ellos van a cambiar su topología, van a cambiar sus roles dentro de la red, y eso puede ocasionar problemas bastante graves. Entonces el BPDU guard se configura en ese port fast, en esos puertos, y se configura de esta manera: BPDU guard en la interfaz. Aquí está la interfaz 1011. Entonces, ¿qué hace BPDU guard? Al detectar que recibió una BPDU por ahí, por ese puerto, entonces él inmediatamente va a deshabilitar el puerto, lo va a poner en un estado air disable, y pues van a tener que el administrador reiniciar el shutdown, no el shutdown, para habilitar ese puerto nuevamente. Pero el BPDU guard entonces se encarga de, si detecta una BPDU que entró por ese puerto, bloquea el puerto. PST carga balanceada. Aquí podemos definir para la VLAN 20 un root primary, balancear carga, y para la VLAN 10 un root secondary. Aquí vemos unos comandos: span entry show VLAN root primary. Aquí vemos toda la información para la VLAN 10. En el showrun aquí nos muestra información de qué VLAN tiene, qué prioridad tiene cada VLAN. Este es el, el laboratorio que les voy a enviar, que recomienda Cisco. ¿De qué más nos hablan acá? Bueno, RCTP actúa de otra manera. En los estados de los puertos es algo que es importante. Es más rápido porque elimina los estados de listening y learning por, por un estado que se llama, se me pasa ahora, se me olvidó el estado. Rapid Spanning Tree elimina esos dos estados, esos 30 segundos de listening and learning los elimina por otro estado. Entonces solo quedaría, tendré que mirar acá el PDF. Déjenme un segundo, ya les confirmo. Acá está. Anteriormente, entonces, en una instancia de STP tenemos estos 5 estados, pero de la hora con RCTP, discarding es un estado, learning and forwarding serían los 3 estados para RCTP. ¿Listo? Esa es la diferencia. Que hay aquí hay otro laboratorio para configurar el port fast y el BPDU guard en estos puertos.
¿Qué problemas de configuración pueden haber? Nunca apaguemos Spanning Tree en un switch porque pueden haber fallas en los otros puertos, se pueden bloquear o no otros puertos. Entonces la recomendación es que no apaguemos nunca el- la instancia de STP. Tampoco remover manualmente los enlaces, desconectar estos puertos no es recomendable porque recuerden que en Rapid Spanning Tree puede haber, este puerto puede estar bloqueado por Spanning Tree, pero él sigue recibiendo BPDU y al momento de que este enlace caiga, por ejemplo, él hacer un puerto de un alternative port o un backup port puede inmediatamente habilitarse. Entonces, nunca, nunca remover los puertos manualmente. Switch Stacking Concepts. Aquí, no sé si en sus lugares de trabajo, esto es muy utilizado en la capa de acceso, donde están los usuarios finales. Entonces, ese concepto de stack es unir varios switches y crear uno solo. Entonces, yo configuro un master, por ejemplo, este switch como master y este es como slave. Entonces, este va a tener una sola IP de gestión. Entonces este va a ser un miembro uno, miembro 2, miembro 3, miembro 4. Entonces aquí vemos que el miembro uno va a ser 102, 103, pero también el 2. Entonces ya como que cambia el valor. Es como unir esos switches y que sean un slot. Va a aparecer uno. Entonces yo voy a identificar ese switch como uno solo. Pueden ser hasta máximo 9. Esa es una pregunta que les pueden hacer. ¿Cuánto es el máximo switches que pueden estar en stack? Son 9. Acá nos dicen 9. Entonces yo administro hasta 9 switches como uno solo. Entonces aquí nos dice que cada stack aparece como una instancia spanning tree. Puede usarse entonces que utilizar switches en stack para spanning tree. Máximo diámetro es de 9. Por ejemplo aquí hay un diámetro de 3. Aunque IEEE recomienda que sea un máximo de 7 porque spanning tree tiene estos timers, ¿sí? Max 6 de 20. Entonces digamos que si hay un diámetro de 7, entonces ya tendría que el operador o el administrador hacer modificaciones en los timers. Digamos que en realidad sí es bastante complejo configurar los timers y ya es una topología bastante amplia, más de 7. Entonces ya tendría que entrar a ajustar los tiempos. Y el tema de la sincronización de Spanning Tree es complejo. Bueno, espero que les haya espero que les haya eh, agradado, les haya servido esta clase de hoy. No sé si tengan alguna pregunta, entonces yo les envío los documentos para que practiquen y si tienen alguna duda entonces lo conversamos la próxima clase. Está solo